Bueno, muy buenas. Les habla estudiante Héctor Iván Mosquera Cuesta con la sustentación del trabajo de grado de maestría, todo diligenciado con el doctor Camilo Bayona. Mi trabajo de investigación se denomina Evaluación del nivel de mediación de las tecnologías digitales en la operacionalización de las unidades de medida de longitud en el sistema internacional con el grado 10º de la institución educativa José María Bernal. Estudiante de la Universidad de Cartagena y en la rama de estudio recursos digitales aplicados a la educación. Aquí tenemos algunos de los apartados, pero voy a hacer un enfoque más centralizado en la metodología, en la intervención pedagógica y en las conclusiones. Como introducción tenemos que la enseñanza de la física como disciplina de las ciencias naturales busca mejorar las prácticas didáctico-pedagógicas sobre cómo y con cuáles herramientas tecnológicas digitales impartir esta área del currículo de educación nacional colombiana. Las ciencias naturales físicas en los grados décimos de la enseñanza media académica pretenden buscar implementaciones, motivantes debido a la situación coyuntural de pandemia en la cual nos encontramos inmersos en este mundo globalizado e hiperconectado, además de plagado por los bienes de consumo digitalizados. Toda esta imagen hace referencia a cómo vamos creciendo a medida que vamos instrumentalizando la enseñanza pedagógica dentro de los ambientes escolares. Dentro del planteamiento y formulación del problema tenemos cómo mejorar los rendimientos académicos y el desempeño en cuanto a la evaluación de los estudiantes de décimo, en especial en el grupo muestral 10-2. Tenemos o imparto la disciplina de física de los grados 10-1 a 10-8. Como formulación tenemos que evaluar el nivel de operacionalidad de las unidades de longitud en el sistema internacional con los estudiantes de grado 10-2 con la mediación de las tecnologías digitales. Como nos muestra el histograma, podemos apreciar que se encuentra una valoración muy heterogénea entre los estudiantes de todos los décimos, de 10-1, repito, hasta 10-8. Entonces lo que queremos es que a partir de la instrumentalización de las TIC dentro de la enseñanza-aprendizaje se mejoren estos rendimientos en los estudiantes. Como podemos apreciar, lo que queremos es hacer un híbrido entre la enseñanza-aprendizaje presencial y la enseñanza mediada por las tecnologías digitales y los instrumentos digitales. Aquí vemos una clase impartida con recursos tecnológicos, que es el gran desarrollo que nos compete a la educación del nuevo milenio. Como decía acá en Crónica, en este esquema, es decir, un esquema que sea un híbrido entre la educación presencial y la educación online. Como vemos hoy en día tenemos estudiantes muy heterogéneos y con necesidades muy particulares. Como vemos, a veces nos encontramos con estudiantes que no pueden asistir a las aulas debido a diferentes situaciones particulares. En especial, por ejemplo, podríamos citar las distancias, situaciones de embarazo entre los estudiantes. Entonces, enriquecer la enseñanza a partir de la mediación de las TIC propicia el mejoramiento de estas dificultades. Dentro de la justificación tenemos que el propósito de esta investigación es la de promover el uso del software y herramientas digitales con carácter formativo en los entornos educativos, y con esto conlleva que el aprendizaje alcance el aprendizaje de las ciencias naturales, entre ellas la física, la química, la biología, así como fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y la tecnología. Acá tenemos como antecedentes algunos de los grandes pensadores que involucraron, o investigadores que involucraron la tecnología dentro de su praxis educativa. Acá tenemos al señor Jiménez. En el 2019
de la Universidad Nacional, quien trabajó direccionado por sus directores de grado, en los cuales implementaron este OVA. El señor Esguerra implementó el programa Avimeca, que es una de las imágenes que muestra al final en el diagrama anterior, donde se puede apreciar un estudiante haciendo una práctica, además de experiencias grabada por este instrumento y que permite trabajar, trabajar con un trabajo cooperativo, respetuoso y que integre a todos los estudiantes del grupo. Tenemos al señor Gamboa en 2014, quien trabaja en la metodología del aprendizaje basado en problemas y que fortalece la curiosidad, el estímulo y la motivación a través del software track. Tenemos los investigadores Seanes y Sánchez, investigadores y docentes en el país de Croacia, donde desarrollan este trabajo por 15 días, propiciando un mejor entendimiento y habilitando el trabajo en esta etapa tan difícil que fue la pandemia. Igualmente tenemos al señor Ramírez del 2013 con la enseñanza desde España, con sus recursos audiovisuales a través de YouTube y fortalecer la enseñanza-aprendizaje. Estos son pues los antecedentes regionales, nacionales e internacionales. Como decíamos, aquí vimos la imagen anterior y los antecedentes. Ahora, como tenemos como objetivo central de la investigación o general evaluar el nivel de mediación de las tecnologías digitales en operacionalización de las unidades de medidas en el sistema internacional del grado 10 de la institución educativa José María Bernal. Acá podemos apreciar los diferentes objetivos específicos conjuntamente con el objetivo general. Voy a leer algunos de ellos para que comprendamos. Seleccionar de las distintas formas de medición mediadas por la instrumentalización digital y tomando como referente el sistema internacional a través del contexto como referente matemático analógico. Además de lo que acabamos de apreciar, tenemos un video corto donde se implementan las 5 preguntas que podrían hacer refuerzo, focalizar, qué nos deja todo este trabajo investigativo. Este apartado lo dejaré en un link en donde cargaré este video de investigación. Dentro de la metodología, entonces ya nos centramos en el trabajo más referente de este trabajo investigativo, y es que tenemos como primer apartado el paradigma metodológico, una investigación donde se hace énfasis al campo científico, con todo lo que ello implica, y su instrumentalización hace énfasis en una investigación mixta que compete a la investigación cualitativa y cuantitativa. El tipo de investigación, decimos que se puede encontrar una simbiosis entre los conceptos que en un comienzo estaban más ligados a toda esta estructura jerárquica de las matemáticas y las ciencias, y cómo dentro de esta misma podemos visualizar que se puede aplicar y ampliar este ámbito del conocimiento no solamente a las ciencias naturales, sino a las ciencias humanas, a las ciencias sociales e inherentemente al sector educativo, que es el propósito de nuestro presente trabajo investigativo. Dentro de la metodología implementamos la prueba en vacío, además de los otros recursos o instrumentos de investigación, como son la encuesta, la tabulación, los resultados y el análisis estadístico y descriptivo. Tenemos los instrumentos digitales con los cuales se desarrolló todo este trabajo investigativo, como es Padlet, formularios de Google y la gamificación. Un ejemplo de la prueba en vacío que se aplicó a los estudiantes constó de 8 preguntas, una prueba tradicional donde cada pregunta tenía su valoración, la formulación de la pregunta y por selección múltiple. Como recuerdo, constó de 8 preguntas este instrumento. Luego tenemos la intervención pedagógica o innovación. Entonces, dentro de
estos apartados tenemos la descripción de elementos existentes en las experiencias evaluativas. Entonces, hacemos hincapié en el tipo de preguntas y cómo les fue, con estos histogramas, y hacemos un apartado de 2 preguntas referentes de esta encuesta. Podemos apreciar, toda la encuesta se realizó bajo una valoración de escala Likert y vemos que se centró en todo un análisis cualitativo en el cual se obtuvieron unos resultados muy prominentes, donde los estudiantes y docentes participantes de esta investigación dieron una valoración muy efectiva y pertinente, en la cual se sintieron muy satisfechos y concurrentes con la instrumentalización de los recursos TI en la enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la planeación, dice aquí en esta etapa el proceso en la cual se indaga por los saberes previos y la capacidad de retención y construcción de saberes y conocimientos brindados por el docente en las clases magistrales. Se aplica la prueba diagnóstica en el grado 10º o la prueba masiva. Luego tenemos un apartado donde se hace los primeros análisis del trabajo investigativo. Tenemos la prueba invasiva o prueba piloto, prueba invasiva, donde podemos apreciar que este tipo de evaluación tradicional no es efectiva para el contexto de la educación de este nuevo milenio. Y es precisamente el porqué nuestra premura en el trabajo investigativo de mediar la enseñanza-aprendizaje basado en las TIC. Como vemos, estudiantes que obtuvieron una valoración de 2 y fueron 11 alumnos, 2,5, 7 estudiantes, y solamente 5 estudiantes obtuvieron una valoración con un desempeño básico que fueron 3,3, 3,3, y así sucesivamente. Ya después se implementó la fase de innovación TIC. Dentro de la fase de innovación TIC tenemos la actividad de aprendizaje 2, que constó de instrumentos formularios de Google, que fue muy efectiva, y podemos ver, a diferencia de la anterior, cómo se van alcanzando unos niveles más satisfactorios de un desempeño evaluativo más correspondiente, más pertinente a los estudiantes de 10-2. Y vemos cómo ahora sí ya su valoración cambió. Tenemos que estudiantes que sacaron un puntaje de 4 fueron 11, que obtuvieron un puntaje de 3 fueron 9, y al final, miren, podemos apreciar que es una diferencia abismal al implementar las tecnologías digitales en la enseñanza-aprendizaje, a diferencia de la educación tradicional. Luego se implementó por último el instrumento EPAUSLE, donde miren que ya acá fue todavía más pertinente la enseñanza-aprendizaje mediada por ello, porque miren que se centraron las calificaciones y las valoraciones en 3 de este histograma. Un estudiante alcanzó una valoración de 3,75, que es un desempeño alto, de acuerdo al contexto evaluativo de nuestra institución, y 8 estudiantes obtuvieron una valoración de 4,4, y 19 estudiantes obtuvieron una valoración de 5. Este instrumento es un instrumento audiovisual en el cual se implementa en las instituciones de Estados Unidos. Cada institución de Estados Unidos, 8 docentes implementan este instrumento de EduPatrick, que, repito, es un instrumento audiovisual para enseñanza-aprendizaje supremamente efectivo, pertinente, particular, y que le permite al alumno alcanzar un aprendizaje, un autoaprendizaje, un autocontrol, una regulación de su aprendizaje y una enseñanza que integra, que permite ese trabajo sincrónico y asincrónico, además de asistido por el intercambio por diferentes instrumentos de comunicación como correos, WhatsApp y demás, para una comunicación y un desarrollo de aprendizaje más eficiente. En esta parte, que en algún apartado anterior, en el apartado anterior hablábamos de que se implementó el instrumento de gamificación, no fue tan efectivo, y
explicaremos al final unas conclusiones. Aquí vemos otra mirada de lo que fue el trabajo de investigación en cuanto a los resultados obtenidos en la fase 3, que fue este instrumento de EduPuzzle. Como podemos ver, ya habíamos visualizado en la imagen anterior, donde se representaba el histograma, donde estaba concentrado, compactado las evaluaciones de los alumnos en 3 puntos o en 3 de estos diagramas. Aquí podemos visualizar otra mirada de él, podemos ver la ecuación que nos describe lo efectivo de la correlación y de la causalidad entre implementar las TIC para las enseñanzas de aprendizaje y cómo esa correspondencia hace que los alumnos alcancen un mejor desempeño en estas. Acá vemos otra mirada, vemos un análisis de descripción estadística, donde podemos observar cuál fue la valoración, la media de este grupo poblacional, de esta muestra de 10-2, que fue de los grupos poblacional que fueron los décimos. Nos centramos en la muestra que fue el grado 10-2 y vemos cómo fue en esta fase, cómo obtuvieron unos resultados supremamente destacables. Vemos la mediana, la moda, que fueron 5, lo que tuvieron este grupo, la media que fue casi 4 y así sucesivamente. En este apartado podemos ver un paralelo entre las diferentes pruebas. La primera fase, que fue la prueba en vacío, y después la concurrencia entre los siguientes instrumentos tecnológicos aplicados. Y vemos cómo estos resultados se ven los cambios tan abruptos y tan provechosos de la enseñanza-aprendizaje mediado por estos recursos tecnológicos para el buen beneplácito y el desempeño evaluativo de los estudiantes. Finalmente llegamos a las conclusiones y tenemos como conclusiones que se evidencia la falta de una evaluación mediada por los recursos educativos digitales que reactiven y conectan saberes a través de la interacción de herramientas digitales. Si estas no se implementan, conducen al estudiante a no alcanzar los objetivos del área de las ciencias naturales físicas. La instrumentalización de la evaluación de las unidades de medida de longitud mediadas con herramientas digitales generan en el estudiante un gran estímulo y motivación, así como propician en él seguridad, autocontrol de su aprendizaje. En este trabajo investigativo es de resaltar las grandes falencias que existen en las instituciones educativas con respecto al verdadero trabajo colaborativo y cooperativo entre las diferentes áreas, en especial las áreas de tecnología y las ciencias naturales. Aquí hago hincapié porque el trabajo de gamificación no fue tan provechoso y no se obtuvo unos resultados tan efectivos y resaltantes como los que se esperaban, debido a que el área de tecnología le falta todavía desarrollar verdaderamente y respetar el currículum y los lineamientos y estándares brindados por todo nuestro sistema educativo del Estado colombiano. Por eso los muchachos en esta etapa, que fue la etapa inicial, la de gamificación, donde se propicia el juego sí, pero primero la educación formativa. En él se pudo observar que este trabajo no fue tan eficiente porque no se obtuvieron los resultados esperados. La gran mayoría de estudiantes no pudo estar partícipe de esta actividad por diferentes factores, como fueron la falta de conectividad, la falta de desarrollo de la alfabetización e información y comunicación. Como recomendaciones, se requiere urgentemente el trabajo disciplinario entre las diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la tecnología y las matemáticas, las ciencias naturales, en pos de alcanzar una enseñanza-aprendizaje más precisa, con habilidades y destrezas propias de la alfabetización, de la información y la comunicación, para lograr mejores desempeños subjetivos en el manejo de los recursos digitales para la enseñanza, despertando así seguridad y competencias de las ciencias
naturales propias de la educación que propicia el nuevo siglo. El educando del nuevo milenio, el rol del docente de este nuevo milenio debe poseer habilidades y destrezas en el uso de apropiación de diversos recursos educativos digitales para enfrentar diversas situaciones de problema. Como tercer recomendación que resalto de este trabajo investigativo, dice, atendemos al contexto y del trabajo disciplinar, atendiendo al contexto y al trabajo disciplinar, pluridisciplinar, multidisciplinar. Es menester de las áreas de cada institución propiciar, y en particular de la nuestra, la institución educativa José María Bernal, velar por un verdadero trabajo mancomunado entre las asignaturas de tecnología y de las ciencias naturales, para que se desarrollen las verdaderas políticas de trabajo multidisciplinar y disciplinar, y que se propicie una mejor alfabetización en la información y la comunicación. Finalmente, tenemos la bibliografía, como hacíamos hincapié en los antecedentes nacionales e internacionales y demás. Tenemos algunos de los autores que ya había citado anteriormente y otros más. Finalmente les dejo como una pequeña reflexión expuesta por John Dewey, donde decía, si enseñamos a los jóvenes de hoy, a los estudiantes de hoy, como aprendimos o como nos enseñaron tiempo atrás, le estamos robando a los jóvenes su futuro, el mañana. Dicha frase también fue expuesta por un pensador chino hace casi un milenio. Fue un placer para mí, después de tantos años, casi 26 años que emprendí este proyecto, este reto para mi vida, que fue alcanzar el estudio de maestría, que hoy en día lo veo cristalizado. En aquel momento, las dificultades económicas y otros factores no me propiciaron haber alcanzado este gran sueño que hoy en día se me vuelve una realidad, gracias a la Universidad de Cartagena, a ustedes, señores docentes, a mi director de trabajo de grado, el señor doctor Camilo Bayona. Un placer para mí, les habló el estudiante, maestrante Héctor Iván Mosquera. Hasta luego.